Y de ahí para allá, dele que no hay inconveniente. Entonces, y de s que multiplica s cuadrado, 3s, 2, es igual a 4 sobre s más 3, ese de allá. Ah, sí, este más 3s, y este es 4 negativo, y aquí es menos 9, entonces sería menos 13, o sea, más 13. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Listo, sumamos aquí en el lado derecho, ahí como para que... Las raíces de estos son más 1 y más 2, creo. Y esto es y de s. ¿Sí? Arreglamos eso. Listo. Igual a sobre s más 1, grado 3, ¿no? Grado 2. Entonces, calculémoslo ahí rápidamente. Entonces, este se va, menos 1, aquí quedaría 2, aquí quedaría, perdón, aquí quedaría 1 y 2. Aquí arriba quedaría 1 cuadrado, menos 1 cuadrado daría 3, menos 22, ¿cierto? Más 43, 46, 24, 12, listo, 12. Este se va, el menos 2, me quedaría menos 1, y aquí también menos 1, menos 2, ¿verdad? 1 de 2. 1. 1, ¿no? ¿Todo 1? No, o sea, abajo menos 1. Ah, abajo da 1. La multiplicación, no. Tiene menos 2 Menos 2 más 3 es más. Da 1. No por menos 1. Menos 1. Y arriba, es que 2, estoy mirando el 1, sí. 2, menos 2, menos 4 por 3, 12. Menos 2, 20, 44. Más 43, daría menos 11. Negativo. Menos 11. Listo. Y ahora, con 3 negativo, menos 2, menos 1, ¿sí? Entonces me da 2. Y arriba, 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 66, más 43, 60, 70, 4, 2. Menos 2, no, 2 positivo. ¿Sí? Sí, compañeros. Listo, y de t, 12e a la menos t, menos 11e a la menos 2t, más 2e a la menos 3t todo, por v. Y hemos resuelto nuestra 12 menos 11 y 2, correcto. En el libro que tenemos ahí. Y hemos resuelto nuestra ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace, una aplicación, ustedes ya lo habían hecho, creo. Pero entonces, antes de que tomen nota, lo vamos a hacer, y ustedes lo vieron por allá, cuando
¿Cuándo qué? Cuando dieron ecuaciones que era con entrada 0 y estado 0, no sé si se acuerdan de eso. O no lo vieron, de pronto, no sé. Entrada 0, ¿qué es? Que el sistema no tiene entrada. Estado 0, ¿qué es? Que el sistema no tiene condiciones iniciales. ¿Listo? Y así como cuando ustedes veían en el tiempo que particular más, natural más forzada era la total, acá entrada 0 más estado 0 da la total. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo aquí así. Primero, entrada 0. Para entrada 0, entonces aquí, pues obviamente x de t es igual a 0 y condiciones iniciales dadas. ¿Sí? Entonces, si yo observo esta, digamos que es la general, de eso que agarro, todo menos esta. S cuadrado y de S menos S y de 0 menos y prima de 0 más 3 que multiplica S y de S menos y de 0 más 2 y de S igual a 0. ¿Listo? Igual a 0. Y ahí para allá, dele. Entonces, nuevamente, y de S que multiplica S cuadrado más 3S más 2 igual, entonces este no existe, igual a estos dos. 3S más 13. ¿Cierto? De donde Y, Z, I, entrada 0 de S es igual a 3S más 13 sobre S más 1 por S más 2, que son las dos raíces de este. Por ahí se recalificó, no sé si se dio cuenta, en el sistema. Le subió la nota, porque segundo y tercero los tenía usted bien. Usted fue de los más beneficiados. Beneficiados no, lo legal, ¿sí o no? ¿Cómo? Claro, eran 0,072. Mire, compañero, que le uno. Ahorita al final podría revisar, bueno, me va a quedar un poquito más para ver si podemos revisar el segundo y tercero. No es porque me quedaron mal. Por las integrales. Pero bueno, Nixon es usted, ¿no? Entonces, mire, segundo y tercero le quedaron bien ahora, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora miramos. Esto entonces será igual a A sobre S más 1 más B sobre S más 2. Eso será igual. Listo. Resolvemos. Este no existe, menos 1, esto da 1 y aquí da menos 1, menos 3, más 13, 10, 10. ¿Sí? Listo. Y el otro, este no existe, menos 2, esto da menos 1 y aquí 6, más 13, 7, negativo, menos 7. ¿De dónde? Y Z I de T es igual a 10E a la menos T menos 7E a la menos 2T todo por U de T. ¿Por qué es U de T? Porque la entrada aquí es U de T. Me faltó la entrada de U de T. Bueno, esta es entrada 0. ¿Listo? Ahora, estado 0. Para estado 0, X de T dada y condiciones iniciales iguales a 0. Condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, este sí, este no, este no, este sí, este no, este sí y esto sí. Nos queda S cuadrado Y de S más 3S Y de S más 2Y de S igual a 4 sobre S más 3.
No existe, era mucho. ¿Seguimos? Entonces, y de S es igual a 4 sobre S más 1 por S más 2 por S más 3. ¿Sí? Igual A sobre S más 1 más B sobre S más 2 más C sobre S más 3. Listo. Calculamos. Ah, bueno, ZS, ¿no? Y ZS de S es igual. ¿Qué fue eso? Listo, se va este. En menos 1 da 1 y da 2. ¿Sí? Y arriba 4, entonces da 2, positivo. Sí. 2. Junior. Se va este me da menos 1 y este me da 1. Menos 4. Y en menos 3, aquí daría menos 2, aquí daría menos 1. Eso daría menos, no, 2, más 2. Y ZS de T es igual a 2E a la menos T, menos 4E a la menos 2T, más 2E a la menos 3T, todo por U de T. Y ahora, lógicamente, sumamos estos dos y nos debe dar Y de T. ¿Sí nos da? 10 y 2, 12, 4 y 7, 11, y 2 solito, 2 solito. Pues nos quedó resuelta nuestra ecuación diferencial con entrada 0 y estado 0 y completa. ¿Listo? Y completa.
¿Listo? Sí, señor. Sí, profe, ya. Bueno, ustedes son los, mire, lo único que les voy a cambiar es un exponente. Se ponen en el parcial, ¿cómo les parecieron los puntos? ¿Bien? Mire. 4e a la menos 2c u de t. Listo. Ojo, un exponente fue lo que cambié. Yo hice el primero, segundo y tercero. Yo hice los de series. ¿Cómo? Si ves que más que llegaba con 20 minutos, 5 minutos. Profe, los de allá el CESUCAT no había más forma de hacerlo sino solamente integrando, ¿cierto? No, derivando bien. Mire, hoy otro profe me pasó. ¿Dónde está? A ver, la cámara. Está la cámara por aquí. Mire, derivando. ¿Sí lo ve? Sí. Un poquito más arriba, profe. Y ¿Están hablando del listo. segundo y del tercero, profe? Sí, primero, sí, segundo y tercero. Y ahí está la misma respuesta, 2a sobre k cuadrado. Con eso solo las 3 tiros. Sí, eran 7 puntos en total. Los 3 primeros eran míos. Los de C sub 0, C sub K y C sub menos K. Esos eran de 4. Ah, bueno. Luego había uno de transformada inversa y habían 3 de transformada directa. Un sistema de suma. Sí, que no era sino la mitad. Realmente era hasta la primera pedacito. Los otros sobraban, todos los bloques ahí para allá. Y daba muy fácil, pues por lo menos el punto mío, independientemente de la altura que tuviera, era integrar ahí o derivar así como se lo mostré ahorita.
Lo que pasa es que si se iban por integrales, eran 3 integrales por parte. Esto, 2 integrales por partes, que tampoco era demorado. Tampoco era demorado porque yo lo hice. Así Sí. Bueno, muchachos, todo igualito, todo lo mismo, pero miren, les cambié este. A ver, para eso máximo 10 minutos, para arrancar con circuitos. Voy a borrarles ya, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, primero Laplace y luego miramos funciones. Bueno, ay, puta, ¿para qué borré ese o no? Solamente va a ir cambiando algunas cositas, ¿saben? No, no importa. Es mejor borrar y no empezar a hacer parches. Ya no estamos en la virtualidad absoluta. Porque yo sé que hay dicho que es virtual, pero Yo la verdad no he escuchado absolutamente nada. Hoy le pregunté a otro profesor que es de planta y lo que me dijo es que estaban mirando si este año se terminaba como estábamos y ya en enero sí presencial. Pero fue comentario de ahí, mire, de la puerta, o sea, profe, ¿usted qué ha sabido? Yo he escuchado esto, ya, no fue más. No es oficial, que quede en el acta, que quede en la grabación. Esto no me comprometo con lo que acabé de decir, no fui yo, fue un comentario que escuché. Está ahí. ¿Listo, Arlene? Dice poquita gente, claro que el parcial acá lo presentaron 19, 27 estudiantes. ¿Ya 8? ¿Cuántos pasaron? No, no me fijé. Pero aquí fue donde más poquitos pasaron. En el grupo de esta mañana fue donde más pasaron. Fue bien, una nota de 4 y pico. Aquí lo pasó gente, pero faltó. Yo no sé si alcanzamos a hacer el quinto quiz o dejamos así ya quizzes. No, pila, digo. No saben qué es peor, si otro quiz o si otro. No sabemos si estamos en Otro, pero relajadito. Un taller, como el de qué días, el del cuarto quiz. ¿Cómo, compañera? Un taller como el que hicimos hace, creo que la semana pasada, que fue lo del cuarto quiz. En ese me llevé una gran decepción, yo esperaba puros 5. Sí, profe, mejor quiz, normal. Sí, sí. Mejor no quiz. Yo dije, sacan 5, con ese levantan. Oigan a mis tíos. Cuando empiezo yo a revisar, y eso que estaba ahí maloso, y eso que no revisé en detalle algunas cositas, ¿no? Sino revisé en forma de respuesta, no más. No sé, voy a meditarlo. Si hacemos o no la otra semana el último quiz o dejamos con 4. Con 4 quizzes.
Bueno, ¿listo? Ahí vamos, profe, ahí vamos. A ver. Háganlo ustedes y yo voy aquí solo.
¿Sí? Profe, a mí en el A me da 14. No, ¿A 14 o a 11? el contrapolo es -1, ¿sí? Sí. 3, Es 3 más 33 y 9, sí, 14. Gracias, compañero. Listo. Cubo total. ¿Sí? Sí, señor. ¿Todo igualita? Profe, creo que en B2 a mí me da positivo 4. Menos 1 de abajo. No, porque abajo da menos 1. Ah, sí, señor. Sí. Listo. Entra a 0. De una vez entra a 0 es este con este. Y este 0. ¿Sí? O sea, y de S es igual a 3S más 13 sobre S más 1 sobre S más 2. igual al de la anterior. ¿Sí? ¿Está igualito? O sea, 10 euros la promoción. no, pero en los factores 10 Entonces da 10 y 10. menos 7. Listo. ¿De dónde S para I de T? Listo. Y estado cero sí cambia, ¿no? Estado cero sería esta con esta. Sí, estos no existen, que son condiciones iniciales. Cuatro sobre S más 1 por S más 2 cuadrados, ¿sí? Sí. Cuatro. Menos 4. ¿Cómo? Y faltaría la de la luna. Cuatro, positivo. ¿Sí? Bueno, miremos a ver si nos dio. No, a ver, tiene que dar menos 4.
4, 14. Queda menos 11. 4, 7. Y aquí 4 menos 7. 4 menos 11. Tengo un signo en la última, ¿vale? Otra vez. La derivada negativa. Ah, sí, porque la derivada de arriba, 0 por el de abajo, menos. Entonces, sí, señor. Sí, me comí ese menos cuando lo estaba haciendo en la mente. Listo. Completo. ¿Correcto, compás? Sí, señor. ¿Ustedes ya han escuchado de regresar nada? No, señor. Oiga, tembló hoy. Sí, como a las 2:30. Sí, pero muy suave. Pues 4,9 no me parece tan suavecito. Corto. Está. Oiga, nosotros los que andamos con Dios, sí, no sentimos eso, o sea, pura paz y tranquilidad, ¿sí ven? Yo pensé que era como. Pero como que. Como esos ruidos de construcción que hacen en la calle, eso que muy fácil. Sí, no, yo no lo sentí. 2:30, 2:37. Desde que tuvo ese temblor feo de hace como 7 años, que fue. Yo pensé que había sido un perro que me había estado viendo de la bestia, murió así. Ese fue. Siempre tenía ese perro que estaba allá. Ese temblor fue violentísimo, yo. Eso coluquió el mundo ese día.
Aquí no han pasado por el no. No, gracias a Dios. ¿Listo? Estoy esperando los que copian. Ya, profe. Bueno, entonces, de aquí no les queda más sino hacer 50.000 ejercicios. Mirar a ver qué se intenta uno menos. Los profesores se dan 20 ¿no? 25. A los 4. Los 3 y Y los quizzes 25. Y la nota que está en el sistema se modifica. ¿Sí? Por promedio y demás. Bueno, tenemos elementos. Los siguientes elementos. Me provoca proyectarlos, ¿cierto? Sí. ¿Sí ustedes lo ven ahí? Sí. Bien. ¿Para qué me pongo a...? ¿A qué los copio si están aquí hasta bien bonitos, cierto? Listo, ahí los tenemos. El primero. Es que me falta... Bueno, ahorita... Está ahí. El primero, fuente de voltaje. Entonces, pues nada, una fuente de voltaje más menos, obviamente aquí más menos, está en el tiempo, VDT, pasa a VDS, más menos igualitica. ¿Listo? No tiene lío. Fuente de corriente, IDT, entonces pasa IDS. No tiene lío tampoco. ¿Listo? Resistencia, es R, pasa R normalita, y voltaje y corriente igualito, IDT, IDS, VDT, VDS. ¿Listo? Normalito, normalito. Ya hay cierta modificación cuando hablamos de la inductancia. ¿Listo? Entonces, para la inductancia hay dos formas. La primera, ¿listo? Que es convertirla a un inductor en serie con una fuente de voltaje y menos más, importante, ¿no? Ahí está por fuera, pero ven que lo coloco por dentro. Menos más, importante. El voltaje el valor L, pues entonces SL y L y de cero, que es condición inicial. ¿Listo? Y la segunda forma, entonces es esta de acá, que es con una fuente de corriente en paralelo. ¿Cuál se utiliza? La que usted crea conveniente. Señor, la otra conversión.
Casi no se ve esto. Señor, Que casi no se ve, digamos, todas quedan igual en términos de ese, o sea, son de. ¿será que se apagó una luz? Espera. No sé, pues que. Mejor. ¿Por qué va una fuente de corriente? No, es la configuración que se tiene para hacer el cambio, ya sea en la de serie o en la de paralelo. Pues sí, la ponen para la esta. Sí. Ya vamos a lograr la ecuación. Profesor, ¿queda lo mismo que yo la coloqué en serie en paralelo o cómo así? Da lo mismo en el sentido de la solución, pero ahorita vamos a ver con un ejercicio que si usted la coloca en serie le es más fácil que colocarla en paralelo porque le van a crear dos mallas. ¿Sí me hago entender? Ya vamos a ver un ejercicio. Ahora, si lo que tiene son puros paralelos, pues obviamente es más fácil colocarlo en paralelo, dependiendo del ejercicio. Es eso. ¿Listo? Y lo mismo ocurre... ¿qué pasó? Y lo mismo ocurre con el condensador. Yo no sé si están anotando los de los compañeros. Entonces el condensador tiene dos opciones, o en paralelo o en serie. Yo particularmente lo coloco todo en serie. Yo. ¿Sí? Pero repito, eso depende de cada uno. ¿Listo, compañeros? ¿Ya tomaron nota? Bien, entonces, las expresiones, bueno, pero ¿para qué? Bueno, volvemos al cuento, ¿no? ¿Para qué las anoto si están ahí? Entonces, miren, aquí tenemos las 4, las 5 que acabamos de mirar. ¿Sí las ven ahí, no? Ahí está. Entonces, la voltaje, no hay lío. Corriente. La ley de Ohm pasa completica, ¿cierto? La inductancia, entonces, esto está en el tiempo, lógicamente se convierte a Laplace, o lo transformamos, como es la transformada de una derivada, pues va a venir con la condición inicial. Y lo mismo ocurre por acá en la corriente del capacitor, que pasa pues con su condición inicial. ¿Listo? Pues ahí tampoco tenemos lío con esa parte.
Esa es la fuente. Señor. Esa es la fuente. No, por eso es que el signo negativo. Ah, bueno, sí. Y las otras dos, y las otras dos de las inductancias que son acá, las que usted me preguntaba, que son esta y esta, respectivamente. ¿Listo? Entonces, esas son las expresiones para que nosotros tengamos que ¿va a copiar o compañero? Las expresiones, entonces espérame. Señor, Señales y sistemas. este libro es el de señales y sistemas de Shawn. ¿Más grande o ahí, compañero? Son 6. Queda faltando la última, me dice, para bajar. ¿Listo? Este es sistema, señales y sistemas de Shawn. Listo. Porque en ecuaciones también ponían algo así. Y el circuito creo que también es que el circuito solo la sí, yo creo que pusimos también la fuente de los no sabía por qué. Ok, bueno, ¿listo? La última. ¿Está? Listo, perfecto. Ahora sí, vamos a mirar esto. Un ejercicio, amén. ¿Cuál es ese libro? Dios mío, amén. Aquí se lo puedo copiar a todos en el chat, amén. ¿Ese es en línea? Bien, entonces miremos un ejercicio seguramente sencillo. Vamos a hacer 2 ejercicios. Entonces tenemos voltaje, un interruptor que se cierra en T igual a 0, una resistencia, por aquí va una corriente y aquí baja un capacitor. Más menos, me dice que aquí es V voltios, R ohmios, C qué faradios, más menos B sub C de T, y que eso tiene una condición inicial B sub 0 menos igual a B sub 0. B sub C de 0 menos igual a B sub 0. Y que determine la corriente que pasa por el capacitor. Bueno, la corriente ahí donde está puesta. ¿Cuál es esa? Y que determine cuál es el voltaje en el capacitor. ¿Listo? Ahí. Entonces yo digo bien. Lo primero que voy a hacer entonces es pues pasar mi circuito a Laplace. ¿Sí? Entonces yo paso mi circuito a Laplace
y yo digo fuente por fuente, cierro el interruptor, entonces esto es para T mayor que 0, ¿listo? O sea que la transformada de BU de T, aquí es BU de T porque es para T mayor que 0, antes de 0 esto está abierto, no existe nada. B sobre S, señor. Sí, correcto. Entonces, por eso le coloco BU de T, porque se cierra. ¿Listo? Resistencia por resistencia. Listo, corriente por corriente. Condensador, entonces aquí, compañero, ¿cuál de las dos configuraciones coloco? ¿Condensador con fuente en paralelo, en serie, o condensador y fuente en paralelo? Serie. En serie, correcto, en serie es para cerrarlo, ¿cierto? Entonces esto será 1 sobre CS y el otro es una fuente B sub 0 sobre S más menos. B sub 0 sobre S porque es B de B sub C de 0. El voltaje es la condición inicial. Menos más. No porque está más menos. ¿Sí lo ven? Claro. No sé, yo veía en el que salía de la fuente siempre era el contrario que había ya. Pero en el del inductor, si no Sí, estoy mal. el inductor es al revés. Bueno, bueno, ahí está. Es en el inductor en el que está al revés. En el condensador sí va al derecho, digámoslo así. Y aquí, desde por aquí hasta por aquí, será B sub C de S. ¿Listo? ¿Así? Y escribimos esto. Entonces, ¿qué? Arranquemos aquí. R y de S más 1 sobre CS y de S más B sub 0 sobre S igual a B sobre S. Listo. Y de S es igual de una sin a B menos B sub 0 sobre S sobre R más 1 sobre CS. ¿Sí? Te lo factorizo y lo mando a dividir. Listo, arrégleme esto por favor. ¿Y de S a qué es igual? Antes de transformarlo. A ver, una fracción ahí, ¿qué es lo que nos da? Ya B menos B sub 0 por C sobre RCS más 1 sobre S. Esperen. Por S B menos B sub 0, sobre, por C. todo por C. Ajá. ¿Sí? Sobre RCS RCS más 1. más 1. ¿Así? Y sobre, es que no me acuerdo, espera ahí. RCS, CS, tan, cancela. ¿Seguro? ¿Ese cuadrado? No, Creo que esa. ¿Sí queda así, compañero? ¿Borro? Tenemos que llevar con ese cuadrado y una vez arriba.
da, compañeros? Eso fue lo que yo hice, ¿no? Entonces nos queda aquí. Sí, B menos B sub 0. Sí, C. sí. Sí, es que fue lo que yo hice. Listo. Ahora esto toca despejar la S para poder utilizar las tablas. Entonces esto me dará sobre R por 1 sobre esto más 1 sobre R más. ¿Sí? ¿Me queda así? Sí, profe. Listo. Listo. Segundo. B sub C de S es igual a 1 sobre SC por I de S más B sub 0 de S. Estas dos, ¿no? Listo. ¿Y de S? ¿Cuál les gusta? ¿Esta de acá? Pues sí, está como bonita. Entonces será V menos B sub 0 sobre RC, 1 sobre S, 1 sobre S más 1 sobre RC, más B sub 0 sobre S. Y esta toca fraccionarla. No tiene lío. No tiene lío. Esta de aquí. ¿Cuánto nos da? Esa toca fraccionarla. ¿A cuánto vale? Sería 1 sobre RC. 1 sobre RC o RC. Ahora sí. RC, correcto. Y B menos RC. O sea, 1, 1, porque te cancela. Pero aquí tengo menos B sub 0 sobre S más B sub 0 sobre S. Entonces quedará B sobre S menos, porque ahora sí hay que multiplicar B sobre S más 1 sobre RC más B sub 0 sobre S más 1 sobre RC. ¿Sí? Y B sub C de T, que es el que nos están pidiendo, entonces será B menos BE a la menos T sobre RC más B sub 0 E a la menos T sobre RC todo con U de T. Listo. ¿Sí? ¿Todos igualito? Sí.
¿Listo? Ya, profe. Bien. Vamos a hacer otro. Tenemos fuente, 10 voltios, tenemos la corriente por aquí, IDT, un medio Henry, tenemos una resistencia, un switch normalmente cerrado, tenemos un 20avo de faradio y otra resistencia. Esta es de 2 ohmios y esta es de 5 ohmios. Este switch se abre en T igual a 0. ¿Listo? En el circuito el interruptor se encuentra cerrado durante un largo periodo de tiempo y se abre en T igual a 0. Encuentre la corriente IDT para T mayor o igual que 0. Entonces, como esto está cerrado, tengo que mirarlo para T menor que 0, ¿cierto? Para T menor que 0 tengo fuente, la resistencia, perdón, la bobina, yo ahí estoy dibujando el mismo. Bueno, igual, no importa. Listo. Pero la bobina la cambio y el condensador lo cambio por qué elementos. ¿Cómo? No, estoy calculando condiciones iniciales. Un corto y un circuito abierto. Corto y un abierto. Listo. Ahora entonces aquí pregunto, la corriente en 0 menos ¿cuánto será? La corriente en el inductor. Y el voltaje en el capacitor en 0 menos ¿cuánto era? ¿Cómo? Sería 10 sobre 5, ¿no? 2. O sea, 2 amperios, 10 sobre 5. Y el voltaje en el capacitor aquí. $10, ¿no? ¿No es el mismo de aquí? Compañeros. ¿Sí? Listo. Con esto he calculado mis condiciones iniciales. ¿Vale? Ahora sí. Dibujamos nuestro circuito para T mayor que 0. Y como lo vamos a dibujar para T mayor que 0, de una vez lo voy a transformar. ¿Listo? Fuente por fuente. 10 U de T, 10 sobre S. Esta rama no existe porque esto se abre en T igual a 0. Esto se abre. Corriente I de S, que última es la que me están preguntando. Inductor con fuente. Capacitor con fuente.
resistencia. Listo. 2. Ahora miramos allá los circuitos y me van diciendo cuánto es. Esta es menos más, si no me falla la memoria, y esta sí es más menos. Esta es SL, entonces será S medios. Y este es 1 sobre SC, o sea, 20 sobre S, porque C es un 20avo. ¿Cierto que sí? Y esta que es de acá, porque es esta es de acá, ¿cierto? ¿Esta cuánto vale? Ustedes tienen un octavo. ¿Cómo? Creo que es L por condición inicial, si no me falla la memoria, y eso da 1. ¿Sí? Compañeros. ¿Sí? Sí, señor, es L por condición inicial. Y el otro es B de 0 menos sobre S, o sea, 10 sobre S. ¿Sí? No me miren, acá le doy. Que es también de condición inicial, ¿no? Listo. Ojo. De aquí hasta aquí es este, que es este condensador. Y de aquí hasta aquí es este inductor. Esta es la corriente. Bueno. Bien, y con eso, marcha. Arranquemos ahí donde están, aquí. Sería entonces S medios y de S menos 1 más 20 sobre S y de S más 10 sobre S más 2 y de S igual a 10 sobre S. Este se cae con este. Y de S que multiplica a S medios más 20 Profe. sobre S. Señor. Ahí, porque es que no se pone la resistencia de 5 ohmios en el circuito de arriba. Porque en 0 se abre. Ah, ok. Estamos haciéndolo para mayor que 0. Listo. Se cancelaron igual a 1. Listo. Y así, sobre 2S, está S cuadrado, está 2 más 40 y más 4S. Listo. Esto es así, igual a 1 de S. Y todo lo volteamos, lo vamos a pasar para acá. Y de S es igual a 2S sobre S cuadrado más 4S más 40, ¿sí? Bien, si me voy por raíces, en la calculadora eso me da complejo. 1, 4 y 40, eso da complejo. Pues no, por el lado no me voy por otro camino menos culebrero. A ver si me sale. Y de S es igual a 2S sobre S más 4 más 4 más 40 más 36. Lo que es lo mismo, 2S sobre S más 2 cuadrado más 6 cuadrado. Profe, ahí le faltó un cuadrado. Gracias. Pero para que sea esto seno o coseno, no recuerdo cuál es, más, tiene que ser 2, pero aquí hay 2, entonces sería más 4 menos 4. Entonces esto da 2 por S más 2 sobre S más 2 cuadrado más 6 cuadrado. Ya está completo, pero ahora me sobran menos 4 sobre
S más 2 cuadrado más 6 cuadrado. El que está en el 4 hay que volverlo un 6. Esto es muy fácil. Por 6 dividido en 6. ¿Listo? Ya. Los tercios, pues, no quedan igual, ¿no? Sí, señor. Y S, listo, ahí ya 2 por S más 2 sobre S más 2 cuadrado más 6 cuadrado menos 2 tercios. Los tercios de 6. 6 sobre S más 2 cuadrado más 6 cuadrado. Este es un 2 coseno, 2 Euler a la menos 2t, coseno de 6t, menos 2 tercios de un e a la menos 2t, seno de 6t, todo por u de t. Por los complejos, ahí estábamos dándole todavía los complejos. Pero bueno, es una opción. Profe, porque es que en T menor a 0 esto se cambia el capacitor y el inductor por un circuito abierto y un corto. Para calcular las condiciones iniciales, eso es de circuitos, compañero, circuitos 1 creo. La verdad no recuerdo por qué es, ¿alguno sabe por qué se cambia eso? De los que están por allá en la casa, no, la verdad no recuerdo, sé. Porque es la corriente continua. Señor, Porque en corriente continua es una bobina trabaja como un cortocircuito y un capacitor como un circuito abierto. Realmente eso se ve como una constante, o sea, el voltaje y la corriente se ve como una constante y uno lo que miras en el momento que se abre el switch, es ahí donde varía, entonces por eso da una Es ahí función. donde sea el transitorio, ¿cierto? O sea, es 0. El transitorio ese punto es en 0 más, 0 menos, o sea, 0 más, bueno, pero Sí, entonces por lo que lleva harto tiempo así ¿en qué? En corto. Bueno, ahí el switch es cerrado, ¿cierto? sí, Ok. listo. Vale, gracias a los compañeros ahí. Eso es como ese corte. Y en una clase lo vimos este semestre. Fueron parciales de vida que en switch. Hay unos ejercicios del profesor Vila violentos. Y a él le gusta la clase. Sí, de verdad. La frecuencia compleja, dice. Bueno, compañeros. Tarea. Vamos a ponerla por aquí. Revisar el 342 de Chau. Revisar el 342. ¿Y por qué digo revisar? Porque está desarrollado. ¿Listo? Y hacer el 361 y el 362. profe, qué pena una pregunta, es que a mí se me fue el internet ahorita. ¿Qué hablaron de lo de la clase el jueves? ¿Se hace la clase o cómo es? Señor, ¿de lo que qué? De la clase del jueves. Ah, no sé. Díganme ustedes. ¿Quieren votar? ¿Quieren no hacer clase? Sí, profe, una encuesta y que todos voten. Ahí no hay sino 14. 14 y aquí 2, 16. Bueno, a ver. Colo. Votación. Hacemos clase el jueves, juega Colombia contra Chile. Ah, bueno, ahí estará nosotros. Editar. Votación sin título. Pregunta. ¿Hacemos clase el jueves?
Profe, ¿ese es el libro de qué, profe? Juega, coñor. ¿Los ejercicios son de qué libro? Qué pena. Chao. Listo. Esta simplemente sí o no. Ah, ¿y aquí qué? Listo. La otra, pero la otra la podemos quitar, sí. No digo es que si esta, si esta es puesta, esta, exacto. Listo. ¿Quedó única? Listo. Listo, compañeros, voten. Oiga. Van 7. Y son 14. Van 10. Y son 14. Más 2 votos acá que están esperando resultados para ladearse como la registraduría. Compañeros que están comiendo, por favor, voten. 11. Faltan Profe, es que 3. yo soy de otro grupo. Vote, mijo, vote. Sin miedo al éxito. Vote. Listo. Sí. 12, faltan 2, 3 compañeros. Esto 2 porque yo olvido. Los que están comiendo, voten. Oye, yo tengo doble dispositivo también, profe. Ah, bueno, entonces no me voten en una vez. Falta 1. Se quedó comiendo, profe. Está comiendo pescado. Se atoró con una espina. Está ahí mirando a ver qué hace. Bueno, compañeros, ustedes de la presencial. Con usted completamos 8 y no lo alcanza nadie, él no. 7 y usted 1, 8, listo, no lo alcanzó. ¿Y usted? ¿Tampoco? Bueno, listo. Se acabó. Ay, pues casi finalicé. Finalizar votaciones. Ganó el 2, compañeros. No hacemos clase el jueves. Pero les dejo un par de ejercicios. ¿Listo? De circuitos, que es lo que seguimos viendo la próxima clase. Para que no se me queden. ¿Listo, compañeros? Bueno, nos vemos la próxima semana, entonces. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, pues. Vale. Hasta luego, Profe, profe. no termina la reunión para poder revisar el punto. Listo. A ver, porque tengo hambre. Vamos. Si puede compartir la pantalla para que pueda ver eso. Yo tuve un acercamiento pues diferente al que usted planteó de derivar. Espérame, compañero, ¿qué vamos a revisar? El punto C3, que es prácticamente el mismo procedimiento. Ah, pero yo lo que le estoy revisando aquí es la respuesta. Si la tiene bien, bien. Si no, ¿qué le puedo valer yo? O sea, la respuesta es una única respuesta y es, sea por el método que usted lo haga, compañero, la respuesta la... ¿Y podemos revisar cuánto daba entonces? Sí, claro, 2a sobre k cuadrado menos 2a sobre k cuadrado y se me fue el último
Y el último, ¿Ese cuál es, profe? primero, segundo, tercero. A pi cuadrado tercios. C sub 0, C sub K, C sub menos K. ¿Y cuál era A? Listo, entonces ahora con cada uno era un valor diferente. Ya va, espérame tantico. Entonces, ¿usted cuál nombre es, compañero? Santiago Gutiérrez. Santiago Gutiérrez. Entonces, para el punto 1, su A era 28. Para el C sub 0. ¿Le quedó bien? Sí, ¿Sí sí, lo ve en la eso me pantalla, quedó no? bien, sí, 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 sí. Listo. Santiago, para el siguiente, su A era 40. Listo, acá. 2 por 40 sobre, y su K era C sub 2. 4. Entonces, ahí, ¿cuánto me da? ¿20? Sí, da 20. Listo, Y a y mí usted me me dio colocó 10. 10. Listo. Y el C sub menos, que era el suyo, entonces el A era 32 y el C era menos 10. Entonces, menos 2, 32 y 10 cuadrados 100. Listo, ahí no sé cuánto da eso. Ah, 0, 16, menos 25. 0, menos 0,64. Y a usted le dio La mitad. 0,32 positivo, para acabar de completar, ¿no? Bueno, pues bueno, sí. Entonces, Sergio, pues ni cerca, no sé. Pues en el tercero no, pero en el segundo sí. Mire que solamente fue la mitad. Se me va a escapar un dividido por 2 por ahí. Sin Venga, embargo, pues, présteme 10 millones de pesos para pagarle 5 nomás. ay, profe. Pero yo le estoy diciendo, eso es lo que me está diciendo usted. Présteme 10 y mañana le devuelvo 5 y quedamos pagos. Usted me Bueno, diga, pase el Nequi, profe. señor. Pase el Nequi. Venga, no, profe, pero al menos la mitad del punto. Porque es que, o sea, para algunos le envía la evidencia también, profe. No, la evidencia es precisamente por los errores como el del ejercicio donde a muchos les había quedado mal y nos dimos a la tarea de revisar y efectivamente. ¿Ah? No sé, lo va a pensar, compañero Santiago, ¿listo? Hágale, profe, pero en serio piénselo, por favor. Sí, Es que sí porque duele. resulta que después del 19 parcial me voy a reunir uno por uno a mirar las notas de cada uno. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Tengo una semana para reunirme con todos ustedes. Eso me gusta. Bueno, Hágale, profe. Gracias. Profe, chao pues, vale. Tenga buena noche. Chao, igual.